Vamos a otro tema. Grupos de agricultores y también ganaderos han intensificado los bloqueos en carreteras en Bélgica, Francia y también en Italia. Esto en un intento por complicar la actividad de los grandes puertos y los núcleos económicos. Los manifestantes exigen mejores precios para sus productos y también reducir lo que consideran como una excesiva regulación hacia sus labores. Queremos analizar este tema. Ya nos acompaña Pablo Cabrera, ex embajador de Chile y también investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica. ¿Cómo está, Pablo? Un gusto saludarlo como siempre. Hola, Davor, encantado de saludarlo. Bueno, ¿cómo se explica esto que nos ha sorprendido? Europa es relativamente tranquilo, vemos hoy día manifestaciones, protestas, fuego en las calles allí rodeando a la Comunidad Europea. Bueno, esto hay que mirarlo de diferentes perspectivas. En primer lugar, como el impacto de la guerra Rusia-Ucrania en Europa, que está afectando muchas actividades, está afectando el precio de la energía, está afectando la distribución de alimentos, está afectando la competencia entre los países en cuanto a la producción agrícola. Se puede mirar también desde un punto de vista de lo que es cómo ha afectado a Europa la crisis climática y la sequía en diferentes lugares. Hay algunos países que se han visto afectados por la sequía, lo que también repercute negativamente en la producción agrícola. Por otro lado, se puede mirar esto desde un punto de vista administrativo, que es cómo se aplican las políticas agrarias comunes en la Unión Europea, y también, por último, desde una perspectiva de cómo es la cooperación de Europa con otros sectores del mundo, donde a raíz de todos estos elementos que yo estoy nombrando, aparece también como competitivo o una competencia negativa para ellos, la llegada de productos desde otros sectores del mundo, como sería la propia Sudamérica o la Oceanía. Ellos hablan de competencia incluso de Nueva Zelanda, incluso han nombrado a Chile, sí, y principalmente al Mercosur. Pablo, creo que esto... Sí, ¿qué tanta fuerza tienen los movimientos agrícolas en Francia, en España, en Bélgica, que son los países que hemos visto que han estado en las noticias en las últimas horas? Porque en Europa no todos los países tienen una gran agricultura, algunos son muy dependientes de las exportaciones de otros países, pero hay otros que tienen un trabajo agrícola que es importante dentro de la fuerza productiva de esos países. ¿Hoy día tienen la fuerza suficiente esta revolución de los tractores para provocar un problema, para llegar, por ejemplo, hasta la Torre Eiffel, que es lo que quieren hacer? Yo creo que sí, lamentablemente, para la disrupción, ¿no? O para la convivencia armónica entre las personas y entre los países. Creo que hoy día los temas, los factores disruptivos son muchos, y el Estado, por las facilidades que están teniendo el grano ucraniano, sea por el paso de sus países, sea por la distribución en competencia a los precios de Rumania y de Hungría, por ejemplo, y de Polonia, que han estado muy críticos a conceder concesiones a Ucrania. Y eso le da una dimensión política a este cuento en cuanto a lo que ha sido el mantenimiento de la guerra entre Rusia y Ucrania, o los conflictos entre Rusia y Ucrania, que están trayendo consecuencias de este tipo. Por el otro lado está el tema de la sequía. La sequía afecta a los países más del sur de Europa, España, Portugal, Grecia sobre todo, y esto... para enfrentar las políticas comunes de la Unión Europea en lo que se refiere a impuestos, en lo que se refiere a estándares ambientales y en lo que se refiere también a la aplicación de ciertas normas administrativas en cuanto al uso del suelo, pueden repercutirle mucho mayormente a los países del sur de Europa. Algunos señalan que esto es producto de la desglobalización, porque la globalización, siempre hemos hablado de los factores positivos de la globalización, incluso para nosotros en esta parte del mundo, pero estamos viendo cómo estas situaciones también traen como consecuencia que los países miren en sus políticas más hacia adentro que hacia afuera. La prioridad es en sus países la inward looking policy, como le llaman ellos. Creo que este es un hecho de la causa a nivel mundial, desde China, pasando por Europa y llegando a nuestros propios países. Entonces creo que el poder que puedan tener o la extensión que pueda adquirir disrupciones como esta puede traer consecuencias en los precios, en la vida cotidiana de las personas y también en la convulsión social, que ya no es un hecho aislado, sino que es un hecho bastante común en todas partes del mundo. Y a su pregunta también podríamos recordar algunos hechos anteriores, que no es la primera vez. Países como Francia, por ejemplo,
y Italia, que son bien agrícolas principalmente, han tenido en otras ocasiones reacciones bien importantes. Basta recordar los ganaderos franceses y belgas que derramaron la leche, ¿se acuerda usted una vez frente a la Unión Europea? Que apareció como un hecho tremendo a los ojos de la opinión pública mundial cuando habían en algún acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur, porque ellos consideran que los países del Mercosur, los franceses principalmente, los belgas en alguna medida, consideran que las hormonas que se usan para el engorde del ganado en nuestra región no son acordes con los estándares europeos. Por otro lado, el uso de fertilizantes tampoco. Pablo. Y hoy día han agregado un tercer elemento que es preocupante, que es el tema del manejo del clima o de las situaciones climáticas en nuestra región. Ya, pero en lo que tiene que ver con el resto de los países que estamos fuera de lo que es la comunidad europea, ¿tienen asidero el reclamo que hacen los agricultores? Porque ellos dicen, saben que vienen productos, no sé, de Chile, de este lado del mundo, de Nueva Zelanda, de Argentina, que llegan al supermercado, finalmente un producto que dice Made in Chile llega mucho más barato que el producto que produce el mismo país que produce Francia. No sé, se lo pongo en el ejemplo de una palta. La palta hoy día en Chile vale 5.500 pesos, probablemente el kilo de palta hoy día es más barata en un supermercado de Europa. ¿Tienen algo de razón los agricultores o no? Bueno, depende de cómo lo mire, no es por eludirle la respuesta de si tienen razón o no tienen razón, depende de cómo lo mire, porque un tema, cuando se vive en globalización y en cooperación internacional y se firman tratados, se supone que los tratados responden al sentir de los países, y los países son democráticos, y tienen ese sentir y se han firmado los tratados y se han celebrado los tratados. Y yo creo que los tratados tienen virtudes y tienen también algunos defectos que se van mejorando en la medida que se van aplicando. A lo mejor, a la luz de lo que está sucediendo en Europa y a la luz de la situación producto del precio de la energía o de la acomodación que ha tenido que tener Europa de cara a la guerra y a las sanciones a Rusia y la relación con Rusia, de cara a la situación de Ucrania y a las políticas nacionales y a las políticas agrícolas, a veces colisionan, las políticas agrícolas comunes colisionan. Entonces, decirle si tienen razón en este hecho en particular, bueno, en lo que se refiere al acuerdo Mercosur-Unión Europea, hemos sabido siempre de las reticencias de Francia, pero yo creo que siempre el beneficio de un acuerdo Mercosur-Unión Europea va a ser mucho más para la gran mayoría de la población que para un sector. Pero usted, Davor, entenderá que hoy día satisfacer a todos los sectores en conjunto es muy difícil, ¿no? Vea lo que está sucediendo más cerca de nosotros, en Argentina, que satisfacer a todos los sectores a través de un cambio en la economía o en la forma de ejercer o de implementar las políticas económicas, es muy difícil que todos los sectores estén de acuerdo. Pablo. En Europa está sucediendo lo mismo. Sí, y esto puede tener algún efecto práctico, por ejemplo, en la relación con nuestro país. El TLC de Chile con la Comunidad Europea es del año 2003, se ha actualizado en múltiples oportunidades de acuerdo a cómo va avanzando el mundo. Hoy día podríamos encontrar alguna traba futura para las exportaciones chilenas y eso además provocar que haya mayor abundamiento de algunos vegetales, de algunas frutas, de algunos productos en el mercado interno. Yo espero que no. Quizás el pic de la demanda, a lo mejor en un momento que el año pasado puede haber sido 100, este año puede ser 90. Yo creo que en lo que se refiere a Chile en particular, a su pregunta, creo que están agregándole flecos al problema, ¿no? No creo que Chile haya sido el principal problema, más bien por el otro lado, veo que Chile ha sido la principal fortaleza de la Unión Europea y algunos países específicos de la Unión Europea donde hoy día se está protestando. Han buscado una renovación de ese acuerdo con Chile, porque son muchos los elementos y las políticas y los sectores que convergen al acuerdo. Creo que el acuerdo de energías renovables, por ejemplo, lo que es Chile, lo que puede ofrecer Chile en ese contexto de las energías renovables de la Unión Europea, a lo mejor es mucho más prioritario a la hora del balance de sumas y restas en lo cual producto o no producto. Creo que en general no debería afectar. Es muy reciente el acuerdo, incluso más bien hay un interés de la Unión Europea en que Chile persevere en el cumplimiento del acuerdo y creo que estas son, ojalá no sea una situación generalizada en Europa, pero la disrupción social, usted sabe lo que puede traer. En Francia hace muy poco tiempo atrás estuvo con el tema de los chalecos amarillos, con el tema de la seguridad. Hoy día el tema de la agricultura, de los ganaderos puede traer consecuencias. Por eso han sido bastante cautos. El ministro de Francia de Finanzas ha sido muy categórico en decir que hoy día quizás
esta semana no se trate el acuerdo con el Mercosur, lo que sería lamentable para nuestra región, pero podemos ver cuán frágil es el escenario hoy día a raíz de, Pablo, de los problemas climáticos, de los hechos de la naturaleza, etc. pero en lo que tiene que ver con los tratados de libre comercio, para entender un poco cómo funcionan, como que estuvieron de moda la palabra TLC en la esfera pública en los años 2000. Chile terminó ya de firmar los convenios más importantes con Estados Unidos, con la Comunidad Europea. ¿Esto se puede revisar permanentemente o un TLC con estas garantías de reducción de IVA, que son de lado y lado, además, tienen una cierta etapa en la cual se puede revisar y luego hay años donde no se puede tocar el documento? Bueno, los plazos están establecidos. Efectivamente, siempre un tratado se puede revisar con el acuerdo de las dos partes. E incluso se puede denunciar, si no. Pero creo que este tratado con la Unión Europea de nosotros muy reciente, es un tratado muy favorable para la Unión Europea y para nosotros. Y no creo que Chile sea el factor de la disrupción y de la reacción de los agricultores hoy día. Yo creo que son por los precios de la energía, principalmente los precios de los estándares ambientales que ha puesto la política europea y la utilización del suelo. Yo creo que hay estándares y los impuestos. Hay estándares que se están tratando de aplicar y por eso yo le hablaba al principio de cómo se puede mirar esto. La vía administrativa es un tema súper importante en este caso. No creo todavía que vayamos a la dimensión todavía de la cooperación internacional. Son ejemplos específicos los de la cooperación internacional que pueden repercutir. Pero aquí está el tema de los impuestos, está el tema de la utilización de los terrenos. Hoy día los húngaros y otros países están pidiendo la utilización de terrenos que de acuerdo a los estándares ambientales no estaban diseñados para que pudieran hacer plantaciones agrícolas. Hoy día están pidiendo que eso se deje de lado, están pidiendo que bajen los impuestos y están pidiendo otras condiciones y plazos en la aplicación de ciertos estándares medioambientales y administrativos. Entonces, creo que hay países específicos, que Grecia por el tema del clima principalmente, Francia por el tema de los bovinos y de las exportaciones agrícolas, granos en algunos países del este, Italia, que también tiene el tema de productos agrícolas, que son todavía demostraciones parciales que nos están deteniendo el país, nos están deteniendo el intercambio, pero sí lo están afectando. Por ejemplo, España está reclamando fuertemente porque le significa casi 12 millones de dólares al día que se paren los camiones en la frontera. Después, las licencias de conducir o las licencias de los permisos de los camiones que transportan pedidos de Ucrania, por ejemplo, están siendo identificados como competitivos para las proyecciones o la política agrícola europea, y están pidiendo que se les cobre, que se les terminen estos privilegios. O sea, hay un conjunto de normas que pueden alterar el normal funcionamiento, esperemos que transitoriamente, y que se pueda llegar a un buen puerto, pero que no están focalizadas en los tratados de libre comercio con los países, y particularmente en lo que se refiere usted a lo de Chile. Creo que más bien la prioridad sería, por el caso de Francia, de buscar una dilación en la firma, una vez más, del acuerdo con el Mercosur, por estas razones que le digo yo: las hormonas de los bovinos, los fertilizantes y el manejo de la situación climática en algunos países del Mercosur. Sí. Entonces, creo que eso es un tema que muy bien la opinión pública lo que tiene que tener, no nos tiene que llamar a atención con Europa, sino que al revés. Yo creo que hemos visto cómo la Unión Europea ha encontrado caminos de entendimiento, y nosotros estamos en la decisión, por lo menos hasta donde yo sé, de perseverar en este acuerdo que costó tanto llegar de última generación entre Chile y la Unión Europea. Sí, por ahora, Pablo, Chile no está afectado porque usted lo dice, lleva recién 48 horas, se va a mantener hoy día probablemente la manifestación, pero si se llegara a movilizar de alguna manera el puerto de Rotterdam, quizás allí sería más desfavorable para las exportaciones chilenas. Le agradecemos, Pablo, esta entrevista. Vamos a ver eventualmente si es que tenemos repercusiones en el país. Hay que estar atentos y muchas gracias. Seguimos. Que le vaya muy bien.